Estoy para servirles, aquí estoy justamente para poder compartirles mis vivencias. Como les dije, yo no soy médico, tampoco tengo ningún doctorado en neurociencias, simplemente soy una lectora, soy una admiradora y soy una persona que ha experimentado los diversos cambios de mi cerebro cuando emprendí este negocio. Y es lo que quiero compartirles porque algunos de ustedes estarán viviendo situaciones parecidas a las que yo esta tarde les voy a compartir. Una de las cosas que yo aprendí es de que si no tenemos cuidado y los pensamientos que se nos vienen a la cabeza, que a veces son pensamientos que nos detienen para hacer algo, resulta que el cerebro estaría en función de mandarnos o de convertirse en nuestros jefes y nosotros sus empleados. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy astuto y las ideas que se dan allí, si no las analizamos y no las meditamos, nos detienen realmente. Por eso yo puse, podemos ser pilotos de nuestro cerebro, podemos ser, por decirlo así, la cabeza de nuestro cerebro y nuestro cerebro vendría a ser el copiloto. Eso es algo que me inventé en base al estudio que estaba haciendo, pero realmente es así. ¿Por qué? Porque el cerebro, para que sea nuestro aliado, tenemos que saber bien cómo funciona y cómo funciona para mí y cómo funciona para ti, ¿verdad? Dice que se convierte en aliado cuando le permitimos a nuestro cerebro que no procrastine. El procrastinar es algo que es muy familiar para los emprendedores como nosotros, constructores de negocios, porque cuando a uno le presentan una oportunidad y uno no está muy seguro, generalmente uno no lo hace. Por eso es que Richard Branson nos da ese lindo ejemplo de que si alguien te presenta una oportunidad y no la entiendes, acéptalo y en el camino lo entenderás. Pero eso muy pocas personas en realidad siguen ese ritmo, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro se deja manejar por la procrastinación y la procrastinación no es otra cosa sino es como que te corten las alas. Decía un distribuidor que tenía el rango de supervisor, Janet, yo de antemano le digo, yo soy una persona que procrastina y procrastina, no ahora, 20 años tengo procrastinando, pero parece que él estaba muy bien y muy cómodo en esa área, porque no quería ayuda, no pedía ayuda, él estaba pues de lo más bien, como quien dice, y definitivamente se terminó yendo del negocio, porque si no trabajamos los retos que nos presenta el cerebro, obviamente vamos a irnos de la compañía y no vamos a poder quedarnos los 3 y 5 años que se nos pide cuando empezamos un proyecto y necesitamos tener una planificación y un sistema que funcione. Entonces dice que cuando uno quiere hacerle la guerra o hacerle el frente a la procrastinación, una de las cosas que tenemos que hacer es crear un patrón de visualización. Esto tiene que ver mucho con lo que hizo Napoleón Hill cuando entrevistó a más de 100 empresarios ricos y millonarios y que se tomó más de 20 años haciendo estas entrevistas y por eso nació el libro Piense y llega a ser rico. Mucho de lo que voy a presentar ahora tiene que ver con lo que dice el libro. ¿Por qué? Porque aunque no tomé las notas del libro, las tomé de otras conferencias, sin embargo, como lo he estudiado varias veces ese libro, me di cuenta que usan palabras como visualización, autosugestión, autorrespeto y un sinnúmero de más expresiones que él lo pone en su libro. Por eso aquí la parte de la visualización dice que cuando tú logras hacer esa visualización, generalmente el cerebro no está preparado y tiende a rechazarte. Rechazar significa que se nos hace muy difícil hacer cambios porque nosotros al intentar hacer algo o al hacer algo, porque la palabra intentar es una palabra que yo no uso en mi vocabulario, pero generalmente es muy común escucharle a otras personas acerca del intentar. Esa palabra no la uso. Es una palabra que te detiene demasiado y te sugiero que si tú la usas, evita usarla y haz una prueba. Cuando tú la dejas de usar, te comienzan a suceder cosas grandiosas, porque ya no hablas de intentar, sino que hablas desde el estado de hacer y ser, ¿verdad? Entonces, cuando tú le enseñas al cerebro un camino o un patrón de la visualización, el cerebro te comienza a entender. ¿Por qué? Porque cuando tú visualizas algo,
no es la realidad. No es la realidad, pero el cerebro no te discute. ¿Por qué? Porque el cerebro no diferencia la realidad de la fantasía. Entonces, si yo le vendo a mi cerebro de que yo quiero irme, por decirte algo, me quiero ir a Dubái el próximo año, pues ya me estoy viendo ya en varios lugares de Dubái que me gusta, como por ejemplo subir al Burj Khalifa, que es el edificio más alto de Dubái, y ya me veo ahí arriba, como ya me subí, me quiero volver a subir, pues me estoy viendo ahí arriba, tomándome la foto como que me estoy tirando por la ventana y que estoy cayendo por allí, pero son puras fotos nada más. Son como que si no fueran real, pero a mi cerebro se le hace ver la realidad. Entonces ahí el cerebro cambia, identifica y por eso ya no rechaza lo que tú estás haciendo. Eso es una manera de poder ayudarnos a nosotros a entender cómo funciona el cerebro y cómo este puede ser un aliado para nosotros. Y aquí viene ya la materia, ¿para qué me sirve esto a mí dentro de Forever Living? Me sirve de que si yo no practico el arte de la visualización y tengo ciertas tendencias a procrastinar, entonces no voy a avanzar dentro del negocio. ¿Cómo avanzo? Avanzo desde el momento en que yo tengo esa capacidad y me cierro mis ojitos y los quiero cerrar. Hay personas que visualizan y visualizan también aún con los ojos abiertos. Yo prefiero cerrar mis ojos. Y una vez que me cierro mis ojos, entro en un estado de trance o de meditación en el cual comienzo yo a visualizar. Lo he hecho muchas veces desde que inicié el negocio de Forever Living y lo hice como una herramienta para ayudarme a mí mismo de entrar en el cambio que yo estaba teniendo en mi vida. Antes de Forever Living ni me interesaba siquiera saber cómo funcionaba el cerebro. Pensaba que el cerebro solamente era para estudiar y para que lo usemos como conocimiento y como la parte de que somos inteligentes y nada más. Pero no es así. Nosotros activamos las prostaglandinas del cerebro cuando nosotros le damos, por ejemplo, el omega 3. El omega 3 es importante cuando estaba preparando esta conferencia, de que las personas a veces nos presentan retos cuando presenta uno el omega 3, y aquí les voy a dar una capsulita, y dice, oye, pero estoy leyendo que el omega 3 dice solamente 3 y 9. ¿Y dónde está el 6? Me dice. Entonces yo, como he estudiado esta parte bien en medicina ortomolecular, le digo que primero el 6 es el aceite comestible de la casa con el que tú fríes un maduro o te fríes un pescado. Esa grasa dentro del organismo, por más rica que sea al paladar, nos causa un estado de inflamación. Eso no lo sabe la persona que te está pidiendo el omega 3 que también quiere que venga el 6. Pero entonces tú estás ayudando a esa persona a entender por qué nuestro omega 3 hace la tremenda diferencia, de que verdaderamente no necesitas tener el 6. Y otra de las cosas que decía la nutrista era de que el mejor pescado es el pescado de escama azul. Y exactamente del pescado de escama azul es que viene nuestro extracto de omega 3, el aceite de omega 3. Y como ustedes saben, pues el omega 9 es el aceite de oliva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me sirvió a mí trabajar en la procrastinación? Ya que yo me había pasado varios meses procrastinando para no aceptar la propuesta y siempre tenía una excusa porque la procrastinación nace en caldo de cultivo de las excusas. Excusas para todo, no tengo tiempo, no tengo dinero, no me gusta, no sé vender y todas las cosas que yo les decía a mis patrocinadores y me lo decía a mí misma y me lo creía. Y yo estaba tan linda porque estaba en ahí, en todo lo que es la zona de confort, la zona de dominio, y era de ahí donde yo no quería salir. Entonces, cuando ya me di cuenta de que me explicaron el plan y todo, yo observé que necesitaba hacer un cambio personal. Y ese cambio personal tenía que ver conmigo, mi mente, mis ideas, mis pensamientos, que no sabía cómo manejarlos.
Y me di cuenta y comencé a observarme, a autoobservarme, de que yo entro a Forever Living cuando ya decidí, después de pasarme varios meses eh, haciendo que me iba, que no iba, que me iba, que ya compraba, que iba a una conferencia, luego era un desastre realmente. Yo considero mucho a mis patrocinadores y siempre les estaré agradecida por la paciencia que tuvieron conmigo, la verdad. No fui una persona fácil y por eso les digo que los procesos mentales me hicieron invertir mucho dinero en estudiar el aprendizaje de todo lo que tiene que ver con la programación neurolingüística, que va de la mano cómo funciona el cerebro, que no es otra cosa sino cómo opera el cerebro y eso es lo que aprendemos nosotros. Entonces yo era, como dice aquí, asistente de supervisor, pero yo no quería ser asistente de supervisor mucho tiempo. Si aquí en la sala hay alguien que es asistente de supervisor, ponga su nombre y dígame qué tiempo piensa estar ahí como asistente de supervisor. Yo era clarita, aunque yo no sabía ni cómo lo iba a hacer, yo tenía claro, yo tenía claro que quería ser gerente. Y para ser gerente definitivamente tenía que cambiar mi mente. Al cambiar mi mente, ahí se me presentaban situaciones como, por ejemplo, me preguntaban, ¿estás segura que vas a ser gerente? Sí, yo voy a ser gerente. ¿Y cómo lo vas a hacer? La verdad que el cómo ni siquiera me lo he preguntado a mí misma. No sé cómo lo voy a hacer, pero que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y esa es la verdad. Y hasta el día de hoy yo siempre le digo a las personas, no te preocupes del cómo, preocúpate del por qué. Tu por qué y el qué. El cómo, déjaselo a Dios, que eso va a llegar. Eso se te va a dar también. Entonces, cuando nos visualizamos de asistente de gerente a gerente, es un paso tremendo que se da para poder hacer cambios personales y poder darte una oportunidad de hacer algo diferente con tu vida. No es fácil cambiar de vida, no es fácil cambiar de modo de creer y del modo de ganarte la vida. Cuando uno es empleado y ha tenido un horario, ha tenido un jefe, ha tenido un programa de trabajo en el cual tienes una hora de entrada y una hora de salida, y estás habituada, porque yo lo hice por 20 años, y de pronto se me presenta una oportunidad donde la vida va a depender de mí, ya no de un horario, ya no de un jefe, ya no me van a pagar quincena, ya no me van a pagar cada mes, el cheque lo tenía que hacer yo. Casi cuando yo escuché eso, casi me muero, porque no sabía lo que iba a hacer. No, ¿cómo voy a hacer un cheque yo? Nunca en la vida lo había hecho. Entonces me explicaron cómo era. Me explicaron que el sistema consistía en compartir el negocio con los demás, de la manera más sana, de la manera más verdadera, hablando la verdad. Eso me gustó, porque soy muy amiga de decir la verdad y detesto las mentiras, y por eso este negocio salió bien para todos los que entramos, porque no hay para qué mentir. La compañía te da tanto y tantos beneficios que no tienes ni para qué ni exagerar ni mentir. Los beneficios que da la compañía dentro del plan de marketing son 16 formas de ganar. Entonces, ¿para qué vamos a exagerar? Queremos entender que las personas que entran a este proceso y a este modelo de negocio van a pasar por esos cambios que yo les estoy compartiendo esta tarde. Y miren que me sirvió, y aquí va el proceso mental, que cuando yo hice la visualización del cerebro de que iba a ser gerente, cómo se me movieron todo lo que era el cerebro del hemisferio derecho. ¿Por qué razón? Porque el hemisferio derecho están todas las ilusiones, está toda la fantasía y está toda la creatividad. A mí me funcionaba más el cuestionamiento, el análisis, el cálculo, pero no sé por qué, si yo nunca había sido una persona así, pero tenía miedo de no poder ayudar a mis hijos a que puedan comer bien, a que puedan ir a un colegio bien, que tengan todo lo necesario. Se me hacía un champú en la cabeza. ¿Qué me sirvió más? Me sirvió más la parte derecha del cerebro. O sea, yo ya me veía realizadas las cosas. A mí me hicieron soñar que iba a estar en Las Vegas. Nunca había estado en Las Vegas, pero yo ya conocía Las Vegas solamente con lo que nos habían contado. Eso hace que nosotros tomemos acción poderosa, porque esto comienza a funcionar cuando tú haces pasos, pasos para que el cerebro entienda de que no tiene que estar
a la defensiva, porque el cerebro existe para que siempre esté dando dopamina, para que tú estés siempre feliz, pero en la zona de confort, en la que no vas a salir de allí. Y no vas a salir si no haces verdaderos cambios. Todas las personas que entramos en un negocio de emprendimiento pasamos por eso, y si no pasamos por ese proceso, no nos va a ir bien en el negocio porque verdaderamente tenemos que hacer cambios, ¿verdad? Entonces, cuando yo le dije a mi cerebro, voy a ser gerente, entonces en mi interior hubo una vocecita que me decía, estás loca. Y entonces cuando afuera me decían que estaba loca, yo ya me identificaba con la locura. Sí, yo digo, yo estoy loca porque la verdad que hay que estar medio loco para entrar al negocio, porque yo no sabía negocios, no sabía lo que era un marketing, no sabía lo que era el comercio, no me gustaban los números encima, el negocio se vendía en dólares. Hace 32 años estábamos en Sucre, en nuestro país, ¿verdad? Y eso significaba que una franquicia en esa época costaba más o menos como 3 sueldos básicos, para tener una idea. Eran como 1.500.000 sucres una franquicia de $533 en esa época. Entonces, darle a mi cerebro una seguridad que yo iba a hacer 120 cajas en un proceso no mayor de 3 meses, me ancló, y ahí usé esa herramienta de agarrar y tomar acción. La siguiente parte que vamos a ver tiene que ver darle paz a tu cerebro. Esto es como un ejercicio que tú te miras en el espejo, tal cual como se ve la imagen allí. Al tú mirarte al espejo, tú le hablas a tu cerebro. Le tranquilizas como tranquilizarías a un niño que está asustado, porque el cerebro se asusta, porque no identifica lo que tú estás haciendo y no está preparado para eso, porque nunca antes busca el cerebro información adentro y no existe información de lo que tú estás decidiendo hacer. Entonces ahí frente al cerebro lo tranquilizas y le dices, tranquilo, no va a pasar nada, esto es algo nuevo, pero me hace bien. Entonces ahí el cerebro segrega un poco más de dopamina y te quedas más tranquilo. Y sabes que el cerebro va a ser tu aliado desde ahí para adelante. Entonces, por esa razón, tenemos que hacerle frente a cualquier situación que nosotros podamos enfrentar, no solo nosotros, sino que una vez que hacemos este ejercicio, podemos ayudar a los demás. Ese fue mi propósito. Primero aprender yo, estructurarlo yo, visualizarlo yo para poderlo ayudar a los demás y decirles cómo lo hice. El lenguaje es importante. Generalmente cuando yo empecé el negocio, ¿qué me decía la gente? No, no me gustan las ventas, Janet. Y yo decía entre mí lo mismo, decía yo, por favor, y es que ahora me tomo como la horma de mis zapatos. Y yo decía, sí, sí, yo también decía lo mismo, pero tenía que decir algo más para que la persona no se me vaya. Digo, si yo te comprendo, le digo, yo te entiendo, porque yo pasé por la misma situación. Yo no quería nada que tenga que ver con ventas. Es más, solamente escuchaba la palabra ventas y yo hasta me enronchaba, me daba como una urticada, me picaba todo. Entonces aprendí a cambiar el lenguaje. El lenguaje te puede aprobar o te puede desaprobar. Si el lenguaje que tienes es un lenguaje limitante, pues las creencias también serán limitantes. Pero si el lenguaje es poderoso, en el que tú dices, no, yo sí puedo. Si esa señora puede, ¿por qué no voy a poder yo? Entonces ahí acepté. Una vez que yo lo acepto, mi cerebro se estaba quedando más tranquilo porque veía que no estaba dándole un problema a mi cerebro, estaba enseñándole un camino con un patrón de conducta que yo estaba aceptando. Me olvidé de mi cosita. Muy bien, y aquí viene otra parte muy importante que los grandes líderes de Forever Living exitosos lo practican en su vida, el foco. ¿Qué pasa si usted entra a una habitación oscura y está que busca, tantea usted dónde se prende? ¿Por qué? Porque no ve nada. Así sucede muchas veces cuando uno emprende este negocio y uno no sabe por dónde comenzar. Y entonces tu patrocinador te dice, trae la agenda y comenzamos a hacer lista de contactos y ves que ya tienes 100 contactos aquí. Y luego tu patrocinador te dice 20 por día, Janet. Entonces 20 por día significa que yo ya en 5 días se me acababa la lista de 100 contactos, ¿sí o no? Pero mi patrocinador me dijo, de cada contacto vas a sacar 5 referidos.
Entonces ya no tenía así, ya tenía 500. ¿Por qué? Porque a cada contacto le pedía mínimo 5, ¿verdad? ¿Y qué pasaba si yo llamaba y la gente no me contestaba? Yo me cansaba. Y ya si no me contestaba, yo me escapaba y ya no hacía nada. Ya no. ¿Por qué? Porque no tenía el foco. El foco, si tú estás en una luz, en un ambiente oscuro, con el foco ves la luz, ves la claridad. ¿Para qué? Para que no hayan interferencias ni distracciones. Y eso es lo que hace el foco en nuestro cerebro. El cerebro fácilmente hace ruido, fácilmente se enciende y fácilmente protesta. Pero nosotros estamos haciendo un proceso para tranquilizar el cerebro. A veces el cerebro quiere seguir una ruta de escape, pero nosotros no se lo vamos a permitir. No queremos atajos, queremos pasar por todos los protocolos para que el cerebro conozca el camino y luego cuando transitemos ya él tendrá como un archivo de lo que hemos hecho. Caí no una vez, muchas veces en el estado de no seguimiento. Cuando yo no hacía seguimiento, la lista de contactos se me iba haciendo pequeña. Entonces yo me propuse trabajar en esa debilidad que tenía y comenzaba, lo que más tengo son agendas. Y he tenido también que deshacerme porque en estos 32 años, puchica, las agendas ya no tenían fin. Comenzaban, pero no había fin. Y entonces comenzaba a tomar en serio. ¿Para qué? Para descubrir qué hacía el seguimiento. ¿Qué descubrí? Que cuando haces seguimiento, personas que 3 meses atrás te dijeron que no, esas personas 3 meses después cambiaron sus circunstancias. Me tocó hablar con varias personas cuando comencé mi carrera y andaba atrás de una señora en una provincia que quedaba más o menos a 4 horas de Guayaquil, no muy lejos, y yo sabía que ella ya había dejado de trabajar en la acción de dependencia y sabía que ella era una persona muy carismática, muy feliz, muy alegre. ¿Cómo me gustaría tenerla en mi equipo? Decía yo. Yo la llamaba. No, no me interesa, Janet, no me interesa, sí. Y yo me descorazonaba cuando no sabía cómo crear una frontera para que no me afecte. Pero nada, ¿sabe qué? No me rendí. Dije, no, yo me voy a ir para allá. Me fui sin que me dé la cita. Viajé a las 4 horas. Llevé el touch. Lo que yo no sabía era que de la carretera donde me dejaba el bus a la casa de la señora eran más de 700 metros. Caminar sin caja, perfecto, pero con una caja encima que tenía 56 productos. Yo estaba que ya los dedos ya se me hacían ya de todo y encima andaba con tacos. Y eso era un camino culebrero, era pura tierra porque era el campo. Así que llegué con mi cajita donde la señora y ella se queda así con los ojos así, que ha venido acá, dice, por otra persona, no por mí, ¿verdad? Y yo no puedo mentir, no, no. A ver, le digo, yo me vine porque quería verla, éramos amigas. Entonces me dice, pero yo ya te dije que no voy a entrar. Bueno, le digo, pero quiero que conozcas los productos. De pronto, si algo de los productos que veas te llama la atención, con mucho gusto te puedo hablar para qué sirven y qué función tienen dentro de cada uno de nuestro organismo, de nuestros sistemas. Le saco los productos, le hablo de cada uno de ellos y vuelvo a poner mis productos en la caja porque no mostró interés en nada. De los 56 productos no mostró en nada. Pero el esposo, que parecía que me tuvo pena, compasión, escuchó, y escuché que dijiste que tenías un Artix-C, dice. Ese es para el colesterol y los trombos. Me enseñó su brazo, que tenía como bolitas, dice que eran trombos de grasa que él tenía porque los padecía de muchos años atrás. Y entonces él decía que esos trombos a él, el médico le había dicho que si no se cuidaba tomando un buen omega, le podía dar un infarto. Entonces él le dijo a ella, mi amor, cómprame el omega. Pero yo sabía que lo hacía más por ayudarme a mí que porque realmente iba a poder
iba a poder comprar el omega. Entonces, la esposa le dice, pero ya tienes la medicina que te mandó el médico. Sí, pero esto es natural. Y además, dice, ella ha venido desde Guayaquil, te ha abierto toda la caja, te ha mostrado los productos y no le compras nada. Dice, me da pena que se regrese. Efectivamente, como yo decía, él lo hacía de pena más que de otra cosa. Y efectivamente, ella compró el omega, se lo compró a su esposo y me fui, me regresé a Guayaquil. No tuve ni ilusión de ir a buscar en ese lugar a otra persona, porque la única persona que yo conocía en ese lugar fuera de Guayaquil era a ella y su esposo. Me regreso a Guayaquil y ahora sí comienza la carrera titánica de seguirla llamando. ¿Qué harían ustedes en esa situación? ¿Hubieran vuelto a llamar? Ross dice, no. Si yo hubiera dicho que no, que ganas tenía de decir que no también, entonces no le enseñaba a mi cerebro nada. Y el cerebro, para que sea mi aliado, yo tenía que mostrarle un camino diferente de que él pensaba que me estaba protegiendo. Porque recuerda, el cerebro fue creado para eso, para que nada te pase, siempre te cuida el cerebro, pero él quiere que tú no salgas de la zona de confort y nosotros, para poder tener cambios en nuestra vida, tenemos que salir de la zona de confort. Entonces, la llamé y ya yo me daba cuenta que ya como que le molestaba escucharme, pero la llamaba espaciadito. Por ejemplo, la llamaba una vez a la semana y pasaban 15 días y la volví a llamar. Todas las veces era la misma respuesta, que no le interesaba, que ya ella había trabajado 40 años en una entidad bancaria y ahora quería dedicarse a ella, a disfrutar la vida. Entonces, yo de alguna manera quería ver la forma que ella me conecte con personas en esa área del país, ya que a ella no le interesaba, pero no sabía cómo hacerlo, no tenía la experiencia previa, no era vendedora, no sabía lo que era el comercio, no sabía cómo hacerlo. Entonces, yo soy una persona muy creyente, oraba mucho a mi Dios y le decía que me dé las fuerzas que yo ya no las tenía casi para poder seguir no sé por qué se me había empecinado que algo iba a pasar por ahí, no sé, lo tenía en la cabeza, es que ya había hecho todos los pasos que les he compartido hasta este momento, el foco, la visualización, me metía ideas en la cabeza, entonces, y yo ya me veía allá, dando una conferencia, hablando con la gente, y efectivamente todo lo que mi mente había creado, yo se lo dije a ella y le dije así, hagamos una cosa, le dije. ¿Será posible, ya que usted no quiere entrar, o sea, tomé las palabras de ella, que usted solamente me presente algún amigo, alguna amiga allá y poder tener una reunioncita en alguna de las entidades bancarias donde usted tiene conexiones? Y yo hago todo. Yo llevo los productos, llevo las galletitas, llevo la miel, llevo algo ahí para degustar de los productos. Y me dice, ¿y cuánto tengo que poner yo? ¿De qué le digo? ¿Dinero? Pues me dice, no. No tiene que poner nada, le digo, porque usted no quiere. A usted no le interesa el negocio. Entonces, como no le interesa, lo que me va a ayudar son con contactos que yo los voy a manejar y yo los voy a atender. Ah, dice, tal vez eso sí puedo, dice. Llámeme en un mes. Me mandó de nuevo diferida un mes. Tenía un año atrás de ella y tenía que esperar un mes más. Ya no me importaba. Si ya había esperado 12 meses, que era un mes más. La llamé al mes y me dice, ¿puedes venir tal fecha? Anótala por favor, te voy a tener más o menos 16 personas que les he dicho que tú vas a venir, le vas a hablar de unos productos, ahí no se hablaba mucho del negocio, como quien dice, pero yo en realidad quería hablar del negocio, pero siempre hay que presentar los productos. Bueno, así fue. No habían 16 personas cuando llegué, habían más de 20 personas. Les hablé de los productos. Yo llevé más o menos en ese tiempo, en dinero eran como 6 millones de sucres y se vendió todo. Yo decía que por algo, yo decía, es que no me voy a aflojar de la señora. Y me pasé de todo, ya no quería saber absolutamente nada. Ahí me di cuenta que la disciplina inquebrantable
la perseverancia, la constancia, es el idioma que el cerebro, si tú se lo enseñas, lo anida y se queda en el cerebro y te sirve. Se dice que la constancia, la perseverancia, la tenacidad y el temple son más importantes que el talento y que la educación. Y yo tenía todo eso. Yo no había terminado la universidad y no creía que me faltaba nada. Cuando apenas comencé a trabajar con Forever, ya a los 3 meses tenía ya una cifra importante que estaba generando y que sabía muy bien que ni los universitarios la ganaban y me gustaba el hecho de crear equipos. La persona que les dije de esta ciudad llegó a ser gerente Zafiro, sin alargarles mucho la historia, después de que ella no quería saber absolutamente nada. Pero al ver de que sí, al ver de que fue posible, de que se hizo con las 20 personas que llegaron, se vendió absolutamente todo y me faltó producto, entonces se pudo lograr. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es de que tenemos que comprometernos cuando tenemos algo en que trabajar públicamente. ¿Qué significa comprometernos públicamente? Necesitamos tener a alguien a nuestro lado que nos respete y que nos quiera y sobre todo que nos escuche y que sepa que estamos trabajando en algo que necesitamos mejorar. Y yo tenía que trabajar en la procrastinación. Tenía ese serio problema. Tenía el serio problema de que tenía que aprender a visualizar bien, tenía que aprender a enfocarme totalmente. Así que el comprometerme públicamente con mis objetivos hizo que yo lo haga delante de otra persona y esa persona me dé retroalimentación y me dé feedback. Y así fue como lo iba haciendo. Y esa persona también me ayudó a poder trabajar con métrica. ¿Qué quiere decir métrica? Ir viendo qué se iba logrando en una tarde o en una mañana y el tiempo que se me iba avanzando, porque yo desde los 3 meses que entré a Forever, yo entré a correr. El primer mes tenía 25 puntos, el segundo mes 50, el tercer mes tenía 70 y no hice 70, en verdad hice como cerca de 100 puntos. Entonces yo tenía como una carrera de locos ahí. Y yo quería calificar al Plan Caro. Era realmente una tenacidad tremenda y obviamente no la logré, no lo logré en los 3 meses. Tuve que esperar un par de meses más y en unos 3 meses más logré el Plan Caro. Y a los 7 meses ya me había ganado un viaje internacional. Es lo que les digo, todo hay que tenerlo aquí, pero hay que examinar qué es lo que tenemos aquí y cómo poder evadir y sacar de la cabeza lo que no nos sirve. Y nunca dé por sentado que si usted es una persona que de pronto toda la vida creyó algo y resultó de que alguien también igual que usted creyó lo mismo que usted, pero ya esa persona lo superó. Y entonces usted le dice, bueno, ¿y cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Porque me hice amiga de mi cerebro. Lo tranquilicé y le di paz, le di calma y le dije que este es el camino y que lo quiero a él como aliado mío. Y entonces así fue como fuimos valorando y sobre todo que el tiempo que se estaba dando, porque la persona que procrastina lo que más pierde es el tiempo. Y el tiempo es un tesoro que nunca jamás lo recuperas. El tiempo es un bien, es lo más valioso, incluso el tiempo es más valioso que el dinero, ¿ya? Entonces, todo estaba bien, me fue bien con esa línea siguió avanzando, pero nunca me gustó trabajar con una sola línea. Así que tenía otra persona, a la par trabajaba yo con varias líneas y era una persona que había sido compañera mía en una empresa de las que yo había trabajado antes de entrar a Forever y yo con ella, para poder hablar con ella era la secretaria del presidente de una compañía americana de relación de dependencia. Ella me decía, Janet, yo solo te puedo atender a las 7 de la noche. Era el kilómetro 12 de donde yo vivía al lugar de ella, eran 12 kilómetros ya de la carretera. Yo ya tenía carro, ya tenía mi carro que me había comprado
y cuando la fui a ver me choqué ahí en la baranda de esa empresa, porque recién estaba aprendiendo y me lancé de una ya a manejar como loca, la emoción. Bueno, yo la iba a ver a ella y nos reuníamos y ¿sabe lo que hacía ella? Ella ya me tenía 3 o 4 personas para visitar y trabajábamos desde las 7 de la noche que yo la recogía hasta las 9:30 o 10 de la noche 3 veces a la semana. Hicimos una gerencia así mismo en 3 meses. Yo cada vez iba aprendiendo más y me daba cuenta que si no era guardiana de mi cerebro, había por ahí una recaída. Entonces, la procrastinación no te abandona fácilmente. Ella se quiere quedar contigo. Por eso es necesario que si nosotros caemos, enseguida tenemos que levantarnos, porque la caída es inevitable. Nos vamos a caer, pero lo que sí está en nuestras manos es levantarnos. Tenemos que levantarnos para que nuestro cerebro entienda que lo que hemos decidido es en serio, ¿verdad? Entonces, si no lo hacemos así y el cerebro no ve que estamos tomando medidas, entonces el cerebro puede interpretarlo que vamos a querer quedarnos en esa zona de confort donde antes habíamos estado y que lo habíamos hecho por demasiado tiempo, ¿verdad? Muy bien. Una de las cosas que me di cuenta que el ejercicio que tenía que hacer era siempre para que se me quede en el cerebro y para que no, el cerebro no olvide lo que yo estaba logrando, es hacer repeticiones. Por ejemplo, yo soy capaz de lograr, qué sé yo, vender 3 productos diarios y repetirlo frente al espejo. Soy capaz de vender 3 productos diarios. Esos 3 productos me van a dar a mí que por lo menos yo esté generando un cheque de más de 600 a 700 dólares, ¿verdad? Entonces, decir esto en un espejo y decir esto en voz alta es lo que hace que uno vuelva a hacerle ver al cerebro que las repeticiones ayudan porque el cerebro aprende es a base de repeticiones. Y como ya sabemos, ¿verdad? De que lo que se perdió y no hay que estarle dando lo mismo, lo mismo, lo mismo. El tiempo que se pierde cuando tú te tomas para levantarte de una caída, eso es inevitable. Pero tienes que entender que hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hay que reconocer que uno tiene que hacer su parte y el cerebro tiene que hacer la otra parte, ¿verdad? Una de las cualidades que siempre me sirvió a mí y se las recomiendo también a ustedes son dos, la coherencia y la actividad constante. Cuando uno actúa y actúa yendo tras el propósito, dice que la acción mata a la procrastinidad. Si tú actúas, le das la espalda a la procrastinidad. Entonces, la única manera de que la procrastinidad se vaya de nuestras vidas es la acción constante, el moverte constantemente, el trabajo, el accionar, el repetir y darle esa tranquilidad al cerebro que va por buen camino. Y cuando tú haces eso, el cerebro verdaderamente se va a convertir en un aliado tuyo. Y ya el cerebro no estará en control de nosotros, sino nosotros en control de él. Y aquí quiero compartirles algo que es muy importante y que todo negocio serio merece la pena hablar de esta parte. Yo recuerdo cuando Brasil comenzó a crecer y los países que más habían crecido en esa época era Venezuela, Ecuador y otros países más de Argentina también. Pero después, cuando creció Brasil, desaparecimos todos porque ya Brasil era un país continente prácticamente y crecían y tuvimos una conversación con Lino. De hecho, tuve la oportunidad de estar en la casa de él y quedarnos en lo que se llama la Escuela Diamante que él tiene allá en Sao Paulo y descubrimos que lo que Brasil había desarrollado era un sistema para su negocio.
Dentro de ese sistema, la primera cosa que existía eran los sueños. Si tú tienes sueños, tienes que pelear por tus sueños y crear un plan para que se puedan hacer. Y dentro del sistema aprendí que los 4 puntos se tenían que hacer para tener un negocio serio. Los 4 puntos te ayudan a que tú tengas dinero todos los días. Los 4 puntos es más que un sueldo básico y eso que tú no le estás dando ni la cuarta parte de lo que la gente que se gana un sueldo básico tiene que dar, ¿verdad? Entonces, el sistema de nosotros, el equipo, yo tengo un equipo pequeño que se llama Águilas Diamantes Star. Nosotros tenemos varias componentes del sistema. Número uno, los 4 puntos que le acabo de decir. El número dos, tenemos un desayuno corporativo cada 15 días. Número tres, aprendizaje de las redes sociales. En cada desayuno estamos enseñando el manejo de las redes sociales, el manejo de Instagram, el manejo de TikTok, el manejo de Facebook, todo lo que hay que hacer, los en vivos, historias, testimonios. Eso yo antes no lo hacía y eso lo he incorporado ahora al equipo. Entonces, tenemos crecimiento de rangos. Siempre nos ponemos la meta. Cuando estaba terminando diciembre del año pasado, yo me puse una meta personal como líder de equipo, de que así como me sentaba con cada uno de ellos de qué es lo que iban a hacer en el año 2025, también me senté conmigo misma y dije, bueno, yo me voy a proponer sacar un supervisor mensual. Y ante Dios les digo, estamos el quinto mes del año y sin contar con la bendición que tenemos ahora que se saca supervisores, perdón, con 10 puntos, yo enero, febrero, marzo y abril saqué 4 supervisores cada mes de 25 puntos. Entonces, no seré una persona experta en redes de mercadeo, en toda la parte digital, pero tengo algo que me acompaña hasta el día de hoy, que es el entusiasmo, la emoción y la pasión, y que yo amo lo que hago. Para mí, esto no solamente es algo que empecé hace 32 años, sino que esto es el trabajo de mis hijos. Mis 3 hijos son gerentes de la compañía. Ellos ven cómo yo trabajo y que trabajo no por obligación, sino porque me encanta lo que hago, amo lo que hago y quisiera que ellos, que yo los amo tanto, también llegaran a amar a Forever. Y yo sé que mi hija lo hace. Y mi hijo, el menor que vive conmigo, también. El que está un poquito separadito es el que vive en España, porque él trabaja en una compañía en relación de dependencia, pero también es gerente de Forever. Yo no podía tener un hijo que no sea gerente. Y mi querida Rosmabel y mi querido Pedrito, aquí estamos. Hemos cumplido una meta de poder conocer un poquito más el cerebro. ¿Qué les ha parecido? Wow, Janet, muchísimas gracias. Realmente es un complemento de la charla anterior. Mira, iniciaste con cosas básicas y hoy profundizaste. Cada punto que tocaste es un punto fundamental y tiene mucho que ver con la acción diaria. Eso que decís. Y esa persistencia, esa a veces insistencia, a veces yo te dije, no, no, ¿verdad? Pero en realidad que era un poco para provocar en el sentido de que nos pasa todo el tiempo. Cuando vos contabas tu historia, me acordaba así de tal persona que le sé. Hay gente que un año y pico, ¿verdad? Pero hacerlo desde yo creo que la diferencia es hacerlo desde el corazón, en el sentido de que vos querés que vos ya le ves a esa persona un poquito más allá, ¿verdad? Entonces vos le querés tanto. Qué bueno Bien, que vos le está invitando a un negocio que le va a servir de todo punto de vista. Entonces, todas estas herramientas, Janet, son súper útiles para nosotros que estamos en la línea del avanzar, el avanzar y retroceder. Y justamente a mí me tocó mucho lo que dijiste de no decaer, ¿verdad? Si hoy no estamos logrando, bueno, revisar qué más me falta, qué más necesito
y continuar. Y ejemplos como los tuyos, mira, son súper valiosos para toda la gente que está en nuestra red. Así es que de mi parte agradecerte y bueno, muchas notas tomé ahí, después te voy a estar molestando por algunos puntos seguramente y Y muy tienes la agradecido presentación, realmente. tienes la Exactamente, presentación que te puede sí, servir con el equipo. Ujú. exactamente. Así es que Pedro, también de tu parte, si quieres decir algunas palabras y vamos ya Sí, sí, finalizando. más que nada agradecerte, Janet, oro puro lo que nos compartiste, porque es la práctica, la experiencia, el conocimiento aplicado al día a día, y eso es lo que vale. Siempre le decimos al equipo de escuchar a la gente que ya lo ha hecho y seguirle, entonces es muy valioso todo lo que has compartido, porque eso es lo fabuloso de esta familia Global Forever, de que no nos guardamos información, sino los compartimos para que todos podamos crecer, porque ahí arriba hay lugar para todos. Entonces muchas veces nuestro cerebro es que lo que nos tranca, pero ahora tenemos que verlo como aliado y potenciarlo. Así es que gracias, Janet, de corazón. Muchísimas gracias. Encantada, encantada. La verdad es que, como dice Rosmabel y Pedrito, esto es dar todo, o sea, no te quedas con nada, porque a mí me ayudaron cuando empecé mi negocio y es lo que yo hago, devolverle a la gente lo que he recibido. Y, ¿por qué no compartirles la experiencia y también compartirles que también lloré, también me caí, también me robaron, también me pasó de todo, pero nada hizo que yo me detuviera, nada. Con lágrimas, me secaba las lágrimas, lloraba 2 minutos, después paraba de llorar, después volvía a llorar, pero con lágrimas me iba de viaje, con lágrimas trabajaba y me inspiraba en mis hijos y tenía el rostro de cada uno de ellos aquí y iba a la siguiente casa, y iba a la siguiente familia. Y no importa que me digan que no, en el momento me quería morir, pero ya luego decía, es que así es que me voy a formar, de las caídas, de que no todo el mundo me va a decir que sí, ¿no? Yo no tenía una linda cara como para estar diciendo, ah, por tu linda cara te van a decir que sí. Y no es así. Esto es un negocio serio. Si lo haces como un hobby, vas a ganar como hobby. Pero si lo haces serio, de 3 a 5 años, para tener éxito creando un buen desarrollo, una buena plataforma de equipo, eso es para toda la vida. Y se lo dice una persona que tiene más de 30 años y que lo digo no por los años que quiero repetirlos como vanidad, sino para que sepan que este negocio funciona y que este modelo de negocio sí está probado a través de 47 años que tiene Forever. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes, Free Europa. Gracias, Y ya, gracias. Ros, desde Francia el próximo martes. Dios mediante. Sí, ya desde Francia. Les esperamos por allá. Un abrazo. Gracias, Chao. Janet. Gracias por Chao. todo. Chao, Chao, chao. chao.